Atención. Si esta historia resuena contigo, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejarnos un comentario con tu opinión. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Las luces doradas de la gala cinematográfica danzaban sobre el pulido mármol de la entrada, reflejándose en zapatos de diseñador y pómulos cincelados. Julián Vega, titán de los medios, pisaba la alfombra como si le perteneciera. Las cámaras disparaban en rápida sucesión, cada destello capturando un ángulo diferente del hombre que controlaba los titulares de día y tejía escándalos de noche. A su lado, Camila Navarro, de 27 años, radiante y envuelta en seda carmesí, sonreía con una gracia ensayada. Se aferraba a su brazo como un trofeo, sus dedos delicadamente entrelazados con los de él. El mundo los veía como la nueva pareja poderosa. Ella se veía a sí misma, finalmente elegida. Julián se detuvo bajo el arco del patrocinador, ajustó su gemelo y, ante la mirada de la multitud, se volvió hacia Camila. Lentamente, con una deliberación calculada, levantó su mano hacia sus labios y la besó. Las cámaras se adelantaron. Los reporteros zumbaban. Esta era la imagen que buscaban. La declaración pública de Julián sobre la mujer que había mantenido tan cuidadosamente oculta durante casi un año. El corazón de Camila dio un vuelco. En su mundo, ese beso significaba algo. Y entonces, ¡Papi! Una vocecita, aguda, nítida, frágil. El tiempo se fracturó. Los labios de Julián se congelaron sobre la mano de Camila. Sus dedos se tensaron. La multitud enmudeció, no por confusión, sino por expectativa. No fue la palabra, fue el momento, el tono, la inocencia que no encajaba allí. Camila giró la cabeza lentamente, su sonrisa desvaneciéndose, como seda deshilachándose. La multitud de curiosos y fotógrafos se abrió, como si instintivamente crearan espacio para algo inesperado. De pie, justo detrás de una cuerda de terciopelo, estaba un niño, de no más de 6 años, cabello oscuro y rizado, una pequeña pajarita torcida, ojos muy abiertos no por miedo, sino por alegría. Agitó una pequeña mano en el aire. ¡Papi! Julián no se movió. Camila lo miró, el horror asomando en su rostro. ¿Julián? Él se volvió, lenta, mecánicamente, hacia la voz. La prensa permaneció en silencio, confundida. Un flash de cámara se disparó tarde, luego otro. Los periodistas levantaron sus teléfonos. Sabían, siempre sabían cuándo una historia estaba a punto de estallar. El niño no corrió hacia adelante. Se quedó allí, como si le hubieran dicho que se mantuviera quieto. Su mano cayó lentamente. Su rostro parecía decepcionado. Y entonces, ella apareció. Salió de detrás de la multitud como una sombra hecha de dolor. Abrigo negro, ceñido a la cintura, cabello recogido, sin maquillaje. Parecía una mujer que no se preocupaba por ser recordada, solo notada. Pero sus ojos ardían con algo antiguo, un dolor que había estado hirviendo a fuego lento demasiado tiempo. Elena, su corazón, la esposa de Julián. Su mirada se encontró con la de él, y algo pasó entre ellos. No furia, no desamor, algo más viejo que eso, una comprensión forjada en una traición demasiado profunda para las palabras. Camila dio un paso atrás, sus tacones tambaleándose ligeramente sobre la alfombra. ¿Julián? Dijiste que se había ido. Él no respondió. No podía.
Los fotógrafos comenzaron a gritar de nuevo, el hechizo rompiéndose. Julián, ¿quién es el niño? ¿Se kusum? Elena Bebemona, ¿han vuelto juntos? Julián se dio la vuelta. Pasó rápidamente junto a Camila, fuera de la alfombra, dejándola sola, aturdida y bajo los focos. Elena dio un paso adelante, colocando una mano protectora sobre el hombro del niño. Le susurró algo que solo él pudo oír. Él volvió a sonreír. Camila permaneció inmóvil, con las manos apretadas a los costados, las cámaras aún destellando a su alrededor como un funeral de luz. En ese instante, el romance ya no era un secreto, y tampoco lo era el niño. Al otro lado de la calle, en un SUV negro, alguien observaba todo, filmando en silencio. Una semana antes, la lluvia cosía la ciudad como una costurera nerviosa. Gotas finas como agujas tejiendo entre bocinas de coches y paraguas empapados. En un rincón de un café sin nombre, en el barrio de Malasaña, Elena Vega removía un capuchino que no había tocado. Su abrigo permanecía puesto, con la cremallera hasta la barbilla. Sus ojos, protegidos por unas enormes gafas de sol negras, nunca dejaron la puerta. Un hombre se deslizó en el asiento frente a ella. Traje gris, aire discreto. Don Emilio, abogado de confidencialidad y silencio. Durante 15 años, había representado a la familia Vega. Durante los últimos 6 meses, solo había respondido a una de sus mitades. Nada de prensa, nada de filtraciones, dijo ella antes de que él pudiera sentarse del todo. No hay filtraciones, aseguró él, con voz baja. Pero este no es el tipo de regreso que pasa desapercibido. Ella deslizó una carpeta de Manila por la mesa. Dentro, fotos, titulares, registros de vuelos, invitaciones de prensa. Cada momento que Julián y Camila habían compartido desde que ella se fue. Rastreado. Él lo hizo público. Yo lo terminaré público. Don Emilio asintió lentamente. ¿Está segura con lo del niño? No lo escondí para proteger a Julián. Lo hice para proteger a Lucas de Julián, respondió ella. Pero he terminado de proteger a un hombre que se esconde detrás de cámaras y alfombras rojas. Lucas, de 6 años, hijo de Julián Vega. Y el mundo ni siquiera sabía que existía. Elena había desaparecido de los medios con una excusa cuidadosamente elaborada. Complicaciones de salud en el extranjero. Pero en verdad, había estado reuniendo pruebas. Durante noches largas y lágrimas silenciosas, había construido una historia que ningún tabloide podría resistir si decidía publicarla. Se recostó, sus dedos temblando bajo la mesa. Quiero que se revise el acuerdo de confidencialidad. Cada palabra, cada resquicio. Lo firmé asustada. No moriré asustada. Don Emilio abrió la carpeta. Si presionamos demasiado, él tomará represalias. Que lo haga, susurró ella. Él ya me borró de su mundo. Pero no dejaré que borre a Lucas. La habitación de su hotel era pequeña, anónima. Lucas dormía cerca, acurrucado con un zorrito de juguete, ajeno a los titulares que se gestaban en torno a su nacimiento. Elena se sentó al borde de la cama, observándolo. Su mano apartó un mechón de cabello de su frente. ¿Recuerdas de lo que hablamos, cariño?, dijo suavemente. ¿Sobre volver a ver a papá? Lucas asintió adormilado. Solo si me siento valiente. Ella sonrió, las lágrimas atrapadas tras la sonrisa. Eres la persona más valiente que conozco. Más tarde esa noche, mientras Lucas dormía, Elena se desplazaba por una galería privada. Videos de Julián, sonriendo, riendo, luego frío, luego cruel. Un video la detuvo.
Camila en el yate de Julián, copa de champán en mano, la cámara enfocando la mano de Julián en su cintura. Se le revolvió el estómago. Julián siempre había sido un arquitecto de imágenes, pero el hombre que había construido ahora era una mentira envuelta en terciopelo. A la mañana siguiente, Elena eligió su armadura. Abrigo negro, tacones bajos, sin maquillaje. No quería ser hermosa. Quería ser innegable. En el asiento trasero de un coche oficial, Elena y Lucas viajaban en silencio hacia la gala. Lucas pegó la cara a la ventanilla, viendo la ciudad desdibujarse. ¿Estás bien, mamá? Ella sonrió. Lo estaré. A una manzana de la alfombra roja, el coche se detuvo. Elena respiró hondo, levantó la barbilla y salió. Una semana de planificación. 6 años de silencio. Solo quedaba un momento. ¿Listo? Susurró a Lucas, apretándole la mano. «Listo», asintió él. Cruzaron la calle juntos, una pareja silenciosa moviéndose hacia el caos. Y cuando Elena vislumbró por primera vez los flashes y el vestido carmesí de Camila, no sintió nada. Ni miedo, ni celos. Solo propósito. Se colocó detrás de la barricada, acercó a Lucas y esperó las cámaras, el beso, el momento perfecto para romperlo todo. Camila Navarro estaba sentada en el silencio de su suite de hotel, rodeada de cosas que brillaban, pero que ahora se sentían baratas. El vestido de terciopelo que llevó en la alfombra roja hacía horas colgaba arrugado sobre una silla como una ilusión desechada. Sus tacones de aguja yacían abandonados cerca del minibar. El maquillaje le corría por las mejillas, intacto desde el momento en que subió corriendo las escaleras, sin aliento, humillada. En la mesa de café, su teléfono parpadeaba con llamadas sin responder de Julián. Ella no se movió. En cambio, miró su propio reflejo en el espejo de cuerpo entero al otro lado de la habitación. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Sus labios, una vez pulcramente maquillados, temblaban. Y detrás de su imagen, en el cruel eco de la memoria, la vocecita de un niño aún resonaba. «¡Papi!», la había oído una vez, pero se repetía como un bucle roto en su mente. Se levantó y caminó lentamente hacia el espejo, cada paso pesado de incredulidad. Él tenía los ojos de Julián, el mismo tono de gris tormenta que parpadeaba cuando estaba divertido o ardía cuando estaba enojado. Y cuando el niño levantó la vista, no hubo confusión, solo reconocimiento. Camila apoyó la frente contra el cristal. Su voz se quebró. «¿Qué hice?», intentó sacudírselo, intentar reafirmar lo que Julián siempre le había dicho. Ella se ha ido. Elena se fue hace años. No pudo manejar la presión. Camila estaba solo. No hay ningún niño, cariño, solo los tabloides haciendo ruido. Pero ella los había visto, con sus propios ojos. Elena, muy viva. El niño, muy suyo. Se hundió en el sillón y se cubrió los hombros desnudos con una manta de seda, de repente sintiendo frío. Su mente divagó, sin ser invitada, hasta la primera vez que lo conoció. Una gala benéfica, hace 2 años. Ella modelaba a tiempo parcial entonces, invitada a última hora como acompañante de un inversor. Julián la encontró entre bastidores, escondiéndose de los fotógrafos, comiendo de una bandeja de cóctel de gambas. «Mujer inteligente», había dicho él con esa sonrisa torcida, escondiéndose del circo. Ella se había reído, sorprendida por su calidez. Esa noche, él le envió un libro de poesía con una nota. Para la única persona que parecía aburrida en una sala llena de espejos.
Luego vino la dulzura en Santorini, la mentira lenta y seductora de que ella era diferente, que no era la otra mujer, era la única mujer. Se lo creyó todo, porque él se lo susurraba en la piel cuando ella no tenía fuerzas para dudar, porque él tocaba el piano para ella y le contaba historias sobre su soledad, porque él dijo que Elena lo había abandonado en todos los sentidos importantes. Ahora, su realidad se desmoronaba. Cada promesa envenenada retroactivamente. Abrió su teléfono. Las llamadas perdidas de Julián la miraban fijamente. 5:07 p.m., 9:21 p.m., 5:03 p.m. No devolvió la llamada. En cambio, abrió su aplicación de fotos y se desplazó por las fotos de ellos juntos, en yates, en Roma, sosteniendo champán, siempre recortadas, siempre él y ella. Nunca espacio para nadie más. Hasta ahora. Hizo zoom en una foto. Julián sonriendo, la mano curvada al borde del encuadre. Camila notó algo que no había notado antes. Detrás de él, borrosa en el espejo de la cabina del yate, estaba el reflejo de una mujer. Pelo oscuro, manos pálidas, observando. Soltó el teléfono. El peso de todo la golpeó. Nunca estuvo sola con él. Realmente no. La mentira siempre se había reflejado. Camila se levantó de nuevo, temblando con algo nuevo. No dolor, no pena, rabia, y en algún lugar de su estómago, una idea aguda se formó. Si mintió sobre ella, ¿qué más hay enterrado bajo la superficie? Caminó hacia la ventana y corrió las cortinas de par en par. Abajo, los reporteros pululaban en la entrada del hotel como polillas. Ella no se escondería. Ya no. Y esta vez, no se iría en silencio. El ascensor sonó suavemente mientras Elena guiaba a Lucas de la mano hacia la suite privada en el piso 15. El personal del hotel no hizo preguntas. Se les había instruido que no lo hicieran. El nombre en la reserva no era difícil. Nunca lo había sido. Elena había aprendido, hace mucho tiempo, a vivir de forma invisible. La puerta se cerró detrás de ellos, sellando el ruido del mundo de abajo. Elena exhaló por primera vez en horas. Lucas deambuló por la suite, sus pequeños dedos rozando el sofá de terciopelo, la mesa pulida, las cortinas gruesas. Parecía despreocupado, contento. Pero Elena sabía que la quietud no duraría. Lo observó desde el umbral. Su hijo, de 6 años, nacido en una historia que no era suya para escribir. ¿Podemos pedir espagueti?, preguntó, volviéndose hacia ella. Elena asintió, sonriendo a través de su agotamiento. Claro, cariño. Subió al sofá y comenzó a dibujar con los lápices de colores que ella siempre guardaba en su bolso. Ella observó cómo tomaban forma las primeras líneas. 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol. Simple, puro, pero le oprimió la garganta. Se hundió en el sillón y abrió su diario, el mismo que había guardado desde el día en que se enteró de que estaba embarazada. Sus páginas eran un mosaico de miedo, rabia, desamor y, ahora, resolución. Julián se había emocionado cuando ella se lo dijo. Por un momento. Luego comenzaron las preguntas. ¿Qué pensará la junta directiva? El momento no es ideal. Quizás no le digamos a nadie. Todavía. Al final de esa semana, ella había firmado un acuerdo de confidencialidad. Sus manos temblaban. La cláusula estaba enterrada bajo un lenguaje sobre la preservación de la marca y la continuidad pública. Tenía 7 semanas de embarazo, asustada,
y enamorada. Julián la había mirado con esos ojos calculadores y dijo, «Esto no es personal. Es mejor así». Y así, Lucas se convirtió en un secreto. Un bulto escondido bajo abrigos demasiado grandes. Un certificado de nacimiento sellado con un apellido falso. Sin redes sociales, sin fiestas de cumpleaños, sin apellido en las solicitudes de preescolar. Ella había accedido. Por un tiempo. Se dijo a sí misma que era temporal, que Julián se presentaría cuando fuera el momento adecuado. El momento nunca llegó, y cuando finalmente presionó, él la rechazó. ¿Quieres arruinar mi carrera? ¿Quieres destruir lo que construí por un niño que el mundo no necesita saber? Esa noche, ella hizo sus maletas. Se llevó a Lucas y dejó todo atrás, excepto su silencio. Eso, él se aseguró de poseerlo. Ahora, años después, Lucas empezaba a darse cuenta. «Mamá», la llamó desde el sofá, «¿por qué no tengo un apellido como los otros niños?» Ella se volvió lentamente hacia él. «Sí lo tienes», dijo suavemente. «Simplemente no lo usas todavía». «¿Es el apellido de papá?» Elena dudó, luego asintió. «Sí». Él volvió a mirar su dibujo. «¿Papá me quiere?» La pregunta la golpeó como un cristal. Se levantó. Se acercó y se arrodilló junto a él. «Yo te quiero», susurró, «y nunca más permitiré que seas invisible». Él se acurrucó en su pecho, cálido y silencioso. Ella lo sostuvo allí, hundiendo su rostro en sus rizos. El niño que el mundo no conocía. El niño que Julián enterró bajo el ego y la imagen. Pero ya no. Elena se levantó, cruzó la ventana y descorrió la cortina. Abajo, la ciudad zumbaba, ajena al secreto que había guardado. Pero los secretos no permanecen secretos para siempre. No cuando una madre está lista para liberarlos. A la mañana siguiente, los titulares fueron implacables. Escándalo en la alfombra roja. El hijo secreto del multimillonario Julián Vega. Esposa regresa. Hijo aparece. Amante desaparece. ¿Qué esconde Julián? Julián Vega estaba impasible en el asiento trasero de un SUV negro mientras serpenteaba por el tráfico del centro. Las ventanas estaban polarizadas, pero se sentía expuesto. Cada bocina exterior sonaba acusatoria. Cada pausa en un semáforo le erizaba la piel. Su asistente, David, estaba sentado a su lado, desplazándose furiosamente por las redes sociales. Se están volviendo locos. Los hashtags son tendencia, corazón de engaño, revelación, alfombra roja. Incluso, pobre Camila, dijo David, con la voz quebrada por la presión. Julián no respondió. El equipo de control de daños está esperando en la oficina. Necesitará un comunicado. Algo frío, limpio, controlado. Julián cerró los ojos. «No conozco a ese niño», murmuró. David dejó de desplazarse. «¿Disculpe?» «Dije que no lo conozco. Nunca lo había visto en mi vida». David dudó. «Julián, te llamó papi, en cámara». La mandíbula del multimillonario se contrajo. Podría ser un montaje. Elena siempre tuvo talento para el teatro. Pero incluso mientras lo decía, no lo creía. Más tarde esa noche, en su ático, Julián estaba solo frente a la enorme pantalla plana. La habitación estaba en silencio, excepto por el video que se reproducía. La mano de Camila en la suya. El beso. La voz. «Papi». Se vio a sí mismo girar. Su rostro una máscara de pavor a cámara lenta. Vio a Elena dar un paso adelante, luego al niño, luego el caos. El video terminó. Lo volvió a reproducir. Y otra vez. Y otra vez.
La respiración de Julián se volvió superficial. Sus dedos se contrajeron. Cruzó la habitación y agarró el control remoto, pero falló. El dispositivo cayó al suelo. Tropezó hacia adelante y golpeó su puño contra la pared. El sonido hizo eco en la habitación vacía. Mentiras, siseó. Dijo que se fue para siempre. Dijo. Su reflejo llamó su atención en el espejo sobre la chimenea. Se quedó inmóvil. El hombre que lo miraba no parecía sereno. No parecía poderoso. Parecía un hombre desmoronándose. ¡Papi! Destrozó el puño contra el espejo. Se agrietó. Líneas que se ramificaban a través de su reflejo como fracturas en su fachada. Julián se dobló. Manos en las rodillas. Pecho agitándose. No estaba llorando. No podía llorar. Pero todo su cuerpo temblaba por el peso que lo oprimía. Había mantenido la verdad enterrada, lo suficientemente profunda como para que incluso él fingiera que no existía. Pero ahora la verdad tenía un rostro, un nombre, una voz lo suficientemente fuerte como para hacer eco a través de los medios, las salas de juntas y los brindis con champán. Y lo peor de todo, esa voz lo había llamado papi frente al mundo. Se tambaleó hacia la barra y se sirvió un vaso de whisky, derramando la mitad en el mostrador. Lo bebió rápido, tratando de ahogar el pánico. Un suave tintineo sonó. Su teléfono. Un mensaje de video. Lo abrió. Era Camila. Sin palabras. Solo su rostro. Silencioso. Luego un asentimiento lento y deliberado, y ella terminó el video. Ella lo sabía. Todos lo sabían. Julián bajó el teléfono y volvió a mirar el espejo roto. Ya no se trataba de Elena. Ya no se trataba de Camila. Se trataba del niño, el que había silenciado antes de que pudiera hablar. Y ahora ese niño había hablado para que el mundo lo oyera. Fuera de la ventana del ático, la ciudad brillaba fríamente. Pero dentro, Julián Vega ya no era un hombre en control. Era un hombre perseguido por la verdad, y las grietas apenas comenzaban. El café estaba casi vacío, escondido entre una vieja librería y una floristería que olía a rosas húmedas. Elena lo eligió a propósito, sin cámaras, sin ojos familiares, sin historia, solo tranquilidad, solo concentración. Se sentó en una mesa de la esquina, con el abrigo todavía puesto, los dedos apretados alrededor de una taza de papel. Frente a ella, don Emilio desabrochó su maletín de cuero y sacó una pila fina de documentos, pulcramente sujetados, profundamente condenatorios. El acuerdo de confidencialidad, dijo, colocándolo entre ellos. Firmado hace 6 años. Efectivo inmediatamente tras el embarazo. Los términos son agresivos. Elena esbozó una sonrisa amarga. Julián no hace nada a pequeña escala. Don Emilio golpeó la primera página. Cláusula 4.3. El abajo firmante no revelará la existencia, paternidad o cualquier información de identificación personal del menor en cuestión. Penalización. Pérdida financiera total y contrademanda por difamación pública. Elena no parpadeó. Él amenazó con arruinarme antes de que Lucas pudiera pronunciar su primera palabra. Y lo habría hecho, respondió don Emilio, hasta ahora. Sacó de su abrigo una carpeta nueva y la deslizó. Los nuevos papeles brillaron bajo las luces del café. Una enmienda legal aprobada hace 2 meses. Protecciones ampliadas para las víctimas bajo acuerdos de confidencialidad coercitivos. Si podemos probar la coacción, y creo que podemos, ya no estará obligada. Las manos de Elena temblaron ligeramente mientras acercaba la carpeta.
Coacción, susurró. Estaba embarazada, dependiente, presionada. Julián tenía más abogados de los que usted tenía amigos. Eso es coacción. Ella exhaló lentamente. Entonces es hora. De su bolso, sacó una pequeña memoria USB negra y la puso sobre la mesa. Las cejas de don Emilio se levantaron. ¿Es todo? Sí, dijo ella. Grabaciones, mensajes de voz, copias del acuerdo original. Y video. Mucho. Él tomó el USB, pesándolo en su mano como si fuera a explotar. ¿Guardó todo esto? Tuve que hacerlo, dijo ella. Cuando te borran lentamente, empiezas a guardar pruebas de que alguna vez exististe. Don Emilio se reclinó. Con esto, podríamos presentar una solicitud para anular el acuerdo de confidencialidad. Luego presentar un caso civil por manipulación emocional y coacción. Incluso quizás abrir una investigación criminal. La mandíbula de Elena se tensó. No quiero su dinero, don Emilio. Quiero que su historia se pudra. Se sentaron en silencio por un largo momento. Fuera de la ventana, la lluvia comenzó a caer de nuevo, golpeando el cristal como pasos lejanos. ¿Está preparada para lo que sucederá después?, preguntó finalmente. Una vez que esto comience, la prensa la perseguirá. Su nombre, su rostro, el rostro de Lucas, estará por todas partes. Ella asintió lentamente. Que lo hagan. Cuanto más vean a Lucas, más real se vuelve. Él se lo merece. Don Emilio miró el USB. Nos moveremos rápido. Presentaremos primero bajo órdenes selladas. Estará protegida. No, interrumpió ella. No lo sellen. Él parpadeó. Elena. Él construyó su imperio controlando la historia. Quiero que ésta se le escape de las manos. Don Emilio esbozó una sonrisa lenta y sombría. Entonces quemaremos la máscara. Ella se levantó, deslizándose los guantes con gracia. ¿Cuándo presentamos la demanda? Mañana por la mañana, dijo. Redactaré los documentos esta noche. Ella asintió una vez y se giró hacia la puerta. Pero justo antes de irse, se detuvo. Cuando la tormenta lo golpee, dijo, sin mirar atrás, quiero que sienta cada gota. Y con eso, salió a la lluvia. Detrás de ella, don Emilio abrió su computadora portátil e insertó el USB. En toda la ciudad, una pantalla diferente cobró vida. Una transmisión de seguridad en lo profundo de la sala de guerra de relaciones públicas de Julián. Una notificación parpadeó. Alerta de presentación entrante. Incumplimiento legal de NDA. El control de Julián se estaba desvaneciendo, y Elena acababa de encender la mecha. Si te estás enganchando a la historia, no olvides darle un me gusta a este video y compartirlo para que más gente descubra este drama. ¿Qué crees que pasará ahora? Déjanos tu predicción en los comentarios. El viaje en ascensor al ático de Julián fue extrañamente silencioso. Camila mantuvo los brazos cruzados, sus uñas hundiéndose en la piel de sus brazos. No llevaba maquillaje. Ningún estilista le había cepillado el pelo esa noche. No había audiencia a la que impresionar, solo un hombre al que desenmascarar. Las puertas se abrieron con un suave tintineo, revelando la familiar opulencia. Suelos de mármol frío, arte cuidadosamente seleccionado en cada pared, una barra llena de whiskies raros que él nunca bebía. Antes la impresionaba. Ahora se sentía como una mentira dorada. Julián estaba de pie cerca de la ventana, su silueta enmarcada por el horizonte de la ciudad. No se volvió cuando la oyó cliquear sus tacones contra el suelo. No deberías haber venido sin llamar, dijo en voz baja.
No vine a ser educada, respondió Camila, con voz tensa. Finalmente, él se volvió para mirarla. Su rostro estaba pálido, las ojeras más profundas que antes. Sé que estás enfadada. Ella lo interrumpió. No, enfadada es lo que sentí en el momento en que tu esposa desaparecida apareció en la alfombra roja. Lo que siento ahora, ella se acercó, la voz temblorosa. Es vergüenza. Él se acercó a ella. Camila. No, espetó ella. No uses esa voz, la suave, la que usabas para prometerme que ella nunca volvería, que no había ningún niño, que yo era el futuro. La expresión de Julián se endureció. No tienes idea de lo que ella es capaz. Elena escenificó todo esto. Nos tendió una emboscada. Camila rió amargamente. ¿De verdad crees que soy tan estúpida? Me usaste. Su tono se agudizó. Tú sabías lo que era esto. No, escupió ella. Sabía lo que me dijeron, que tu matrimonio había terminado, que estabas reconstruyendo tu vida, que yo estaba a salvo creyendo en ti. Él se acercó lentamente. La prensa está inventando mentiras. Ella siempre ha sido vengativa. Esto es solo otro juego. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Se negó a dejarlas caer. Ese niño pequeño te llamó papi. Julián no dijo nada. Lo miraste como si hubieras visto un fantasma. Aún nada. Y luego, suavemente, añadió. ¿Fui solo una distracción? ¿Una máscara glamurosa para llevar mientras los borraba a ellos? Su voz se hizo más baja. No es tan simple. Pero lo es, respondió ella fríamente. Los escondiste. Me elegiste a mí para hacerlos desaparecer. Pero no se desvanecieron. Y ahora que han regresado, ni siquiera tienes el coraje de decir la verdad. Julián respiró hondo. Si te vas ahora, la prensa te devorará. Serás la villana, la amante que lo sabía. Ella inclinó la cabeza, una sonrisa retorcida en sus labios. ¿Crees que me importa la prensa? Intento protegerte. No, dijo ella, dando un paso atrás. Estás intentando controlar la historia. De nuevo. Y entonces, sin previo aviso, lo abofeteó. No fue teatral. Fue silencioso. Repentino. Definitivo. Julián no se movió. Simplemente parpadeó, aturdido. Camila lo miró fijamente por un largo y hueco instante. Luego susurró. Solía pensar que eras el hombre más inteligente que jamás había conocido. Ahora te veo por lo que eres, un cobarde con corona. Se dio la vuelta para irse, agarrando su bolso de la entrada. Pero cuando sus dedos rozaron el pomo de la puerta, se detuvo. Se avecina una tormenta, Julián, dijo sin volverse, y te estás quedando sin gente dispuesta a ahogarse por ti. La puerta se cerró detrás de ella. Julián permaneció inmóvil, solo en su torre dorada, iluminado solo por el resplandor azul de su imperio en ruinas. Por el pasillo, Camila entró en el ascensor y sacó su teléfono. Tenía grabaciones. Tenía mensajes de texto. Y ahora tenía un motivo. Y no tenía miedo de usar nada de eso. El sol de la tarde se filtraba por las altas ventanas de la suite del hotel, proyectando líneas doradas sobre la alfombra. Lucas estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, los lápices de colores esparcidos como hojas caídas. Su lengua sobresalía ligeramente en concentración mientras garabateaba. Elena estaba a unos pocos pasos, con los brazos cruzados, observándolo en silencio. No había pedido televisión, ni juguetes, solo lápices de colores y papel. Ella se acercó. ¿Qué estás dibujando, cariño?, preguntó suavemente.
Él levantó la hoja, sonriendo. Es nuestra casa nueva, cuando tengamos una. Elena sonrió, aunque algo dentro de ella se contrajo. Es hermoso, Lucas. Otra página yacía justo a su lado, boca abajo. Él la alcanzó distraídamente, pero Elena se agachó y la recogió primero. El dibujo era diferente. Dos figuras de nuevo, Lucas a la izquierda, tomados de la mano con el hombre más alto a la derecha. Pero el hombre no tenía rostro, ni ojos, ni sonrisa, ni líneas. Solo un óvalo vacío, dibujado con trazos gruesos y temblorosos. Elena se sentó lentamente. Lucas, ¿quién es este? Él se encogió de hombros. No lo sé. Se supone que es papá. Ella miró fijamente el papel, tratando de controlar su respiración. Pero no puedo recordar cómo es, añadió suavemente. ¿Está mal? El corazón de Elena se hizo pedazos. No, dijo con la voz tensa. Eso no está mal en absoluto. Lucas volvió a colorear, tarareando para sí mismo. Pero Elena sostuvo el dibujo más tiempo de lo necesario. Sus dedos se curvaron alrededor de los bordes, mientras las lágrimas se acumulaban detrás de sus ojos. Se levantó bruscamente, entró al baño y cerró la puerta sin hacer ruido. Dentro, la luz era áspera, demasiado limpia. El espejo le mostró su reflejo, la mujer que el mundo no había visto en años. Agarró el borde del lavabo. Su hijo había dibujado un padre sin rostro. El hombre que una vez había amado había estado tan ausente, tan fantasmal, que su hijo ni siquiera podía imaginar sus ojos. El sollozo se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Solo un suave estremecimiento. Se hundió en el suelo de baldosas, con las rodillas pegadas al pecho. No te protegí, susurró entre dientes. Pensé que al mantenerte escondido, te mantendría a salvo, pero te hice invisible. Se cubrió la cara con ambas manos. El peso de los últimos 6 años cayó sobre sus hombros como una piedra. Fuera de la puerta del baño, el tarareo de Lucas se detuvo. «¡Mamá!». Ella forzó su voz para que fuera firme. «Sí, cariño. ¿Estás bien?». Ella se aclaró la garganta. «Solo me estoy lavando la cara». Un instante de silencio. Luego, «¿Crees que papá recuerda mi cara?». Sus ojos se cerraron. Las lágrimas le rodaron silenciosamente por las mejillas. «Creo», dijo lentamente, «que recuerda más de lo que quiere admitir». Elena se levantó, se salpicó la cara con agua fría y abrió la puerta. Lucas estaba allí, con otro dibujo. Esta vez, era de un parque, con 2 figuras sentadas en un banco. Ella se lo quitó. ¿Somos nosotros? No, dijo. Eres tú y él. Creo que quizás quiere hablar contigo. Ella se arrodilló y lo abrazó fuerte. Eres demasiado bueno para este mundo. Él le devolvió el abrazo, sus pequeños brazos apretados alrededor de su cuello. Fuera del hotel, el sol se puso más bajo. En algún lugar de la ciudad, Julián se desplazaba por fotos en su teléfono, ninguna de las cuales incluía a Lucas, ninguna que importara ahora. Pero aquí, en la tranquilidad de una suite de hotel por encima del ruido, una madre abrazaba a un niño que no podía dibujar el rostro de su padre, y se prometió a sí misma que, al final de todo esto, lo ayudaría a recordar exactamente quién era ese hombre. Las luces del estudio eran cálidas, casi demasiado. Camila estaba sentada erguida en el sillón de terciopelo, con las manos firmemente unidas en su regazo. Frente a ella, la presentadora sonreía cortésmente, pero sus ojos brillaban con anticipación, como el olfato de un tiburón. Estamos en vivo en 5,
gritó el productor. 4, 3. Camila inhaló. 2, 1. La música de introducción se desvaneció. La luz roja de la cámara brilló. Esta noche, comenzó la presentadora, nos acompaña Camila Navarro, expareja del multimillonario Julián Vega. La señorita Navarro había permanecido en silencio hasta ahora, pero a raíz del explosivo incidente de la alfombra roja de la semana pasada, está lista para hablar. Camila miró directamente a la lente. Su voz no tembló. Me mintieron, dijo llanamente. No solo una vez, sino durante 2 años. Me prometieron amor, un futuro y, sobre todo, la verdad. Lo que obtuve fue manipulación, desorientación y traición. La presentadora se inclinó. Hablemos de Elena Vega. Camila asintió. Él me dijo que se había ido, no solo separada, sino ido. Dijo que ella lo abandonó emocionalmente. Nunca mencionó un hijo, ni una sola vez. La audiencia detrás de la cámara estaba en silencio. Camila continuó, su tono cobrando impulso. Creí que era la única mujer en su vida, pero ahora lo sé. Yo era la tapadera, la distracción, mientras su esposa e hijo eran borrados de la narrativa. La presentadora hizo una pausa para crear efecto. Entonces, dice que Julián Vega ocultó deliberadamente a su familia ¿para qué? ¿Para la imagen? Camila miró hacia abajo, luego levantó la vista de nuevo. Para el control. Todo con Julián es sobre el control. La entrevista explotó en todas las plataformas en cuestión de minutos. Vergüenza de corazón. Camila habla, el hijo oculto. Los clips se hicieron virales. Los influencers diseccionaron cada fotograma. Los abogados debatieron las implicaciones legales. Las marcas que una vez habían estampado el nombre de Julián en campañas de lujo comenzaron a retirar silenciosamente los patrocinios. Las acciones de Vega Media cayeron un 7% al anochecer. Julián Vega, siempre inalcanzable, permaneció notablemente en silencio. Se anunció una rueda de prensa para la mañana siguiente. Una declaración formal, una corrección mediática. Pero cuando las cámaras rodaron, el podio permaneció vacío. En cambio, una foto granulada de paparazzi circuló en cuestión de 1 hora. Julián solo, paseando por la azotea de su edificio de oficinas en el centro, con las manos metidas en los bolsillos, el rostro pálido contra el anochecer, sin seguridad, sin equipo. Solo un hombre desmoronándose sobre una ciudad que alguna vez lo había adorado. De vuelta en el hotel, Elena vio la entrevista desde el borde de la cama. Lucas dormido a su lado, su pequeña mano posada en su muñeca. No se sintió reivindicada. Se sintió vacía. Era extraño escuchar a otra mujer hablar del dolor que ella misma había vivido. Extraño ver a Camila llorando en la televisión nacional, describiendo las mismas mentiras, el mismo guión que Julián le había susurrado a ella años antes. Don Emilio le envió un mensaje de texto. Esto ayuda a tu caso. La opinión pública está cambiando. Ella dejó el teléfono. Al otro lado de la ciudad, Camila salió del estudio por la puerta lateral. Los flashes seguían estallando a su alrededor. Los reporteros gritaban su nombre. Preguntas volando como metralla. ¿Sabía del niño antes de la gala? ¿Piensa demandar? ¿Está en contacto con Elena? No respondió. Solo siguió caminando. Pero dentro de su bolso había una memoria USB. Copias de correos electrónicos, mensajes de voz, itinerarios de vuelo, fechas que se superponían, recibos que Julián había asumido que desaparecerían. Él no solo la había manipulado, había dejado huellas dactilares. De vuelta en la azotea, Julián se apoyó en la barandilla
y miró la ciudad. Las luces parpadeaban como flashes de cámara, las ventanas parpadeaban con pantallas de televisión que repetían el rostro de Camila. Su imperio, una vez intocable, ahora temblaba bajo el peso de la verdad. Y en algún lugar abajo, un niño al que no había abrazado en 6 años, comenzaba a aprender qué clase de hombre era realmente su padre. La rueda de prensa no se canceló. Simplemente estaba siendo reescrita por mujeres que se negaban a permanecer en silencio. ¿Qué te parece este giro en la historia? ¿Crees que Julián Vega merece todo lo que le está pasando? Comparte tus pensamientos abajo y no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo de este emocionante relato. La sala del tribunal olía a pulimento de madera y café frío. Un murmullo bajo llenaba el espacio, mientras periodistas, espectadores y operadores de cámara se empujaban para posicionarse en la galería. Los flashes estaban prohibidos, pero la tensión era lo suficientemente cegadora. En la mesa del demandante, Elena Vega se sentó serena con un traje azul marino, sin titubeos, sin maquillaje, solo propósito. A su lado, don Emilio clasificaba un meticuloso archivo. Pruebas de la a la Q, cada una de ellas una cicatriz que alguna vez había mantenido oculta. Al otro lado de la sala, Julián estaba flanqueado por 3 abogados. Vestía un traje negro, la corbata ligeramente torcida, el cabello inusualmente despeinado. Sus ojos estaban inyectados en sangre pero secos. No había hablado desde que entró al edificio. «Todos de pie», llamó el alguacil. La jueza entró. Mujer, 60 y tantos, ojos agudos. El caso: Elena Vega contra Julián Vega. Petición de daños civiles basada en control coercitivo, incumplimiento del deber emocional y negligencia de paternidad. No manutención infantil. No gestión de imagen. Control. Don Emilio se puso de pie y comenzó. Su señoría, este no es un caso de riqueza. Ni siquiera es un caso de paternidad. Es un caso de silencio. Comprado, impuesto y utilizado como arma. Hizo clic en un control remoto. Una pantalla se iluminó detrás de él. Se reprodujo una grabación. La voz de Julián. «No quieres que el mundo te vea así, Elena. No me obligues a arruinarte». Se oyeron exclamaciones. Julián miró hacia adelante, su expresión inalterada. A continuación, una captura de pantalla de un mensaje de texto. «Nadie quiere una madre soltera. Cállate y te cuidarán». Luego otro. «Borra las fotos. Tengo inversores observando». Elena mantuvo sus ojos en la jueza, no en la pantalla, no en él. Don Emilio continuó, su voz tranquila, deliberada. Estos mensajes no solo eran privados, eran estratégicos, diseñados para aislarla, para borrarla y para reescribir la verdad mientras se elevaba la ficción de un hombre perfecto. El abogado principal de Julián objetó débilmente. El acuerdo de confidencialidad se firmó voluntariamente. Don Emilio replicó al instante. Bajo coacción, mientras estaba embarazada, y sin asesoramiento independiente. Hemos presentado documentación legal, su señoría, y ahora invocamos la reciente enmienda sobre la invalidación de acuerdos de confidencialidad coercitivos. La jueza asintió. Ella crió a un niño que no conocía el rostro de su padre, mientras ese mismo padre sonreía en revistas con una amante y una historia fabricada. Julián se movió por primera vez, su mano temblando sobre la mesa. Don Emilio se inclinó ligeramente, y ahora la historia está terminando. La jueza se volvió hacia Julián. «Señor Vega, ¿desea responder?» Julián parpadeó. Su boca se abrió ligeramente,
Luego se cerró. Silencio. La habitación estaba tan quieta que parecía suspendida en cristal. Elena giró la cabeza lentamente y lo miró, no con furia, sino con finalidad. Ella le había rogado una vez. Había llorado por reconocimiento, por responsabilidad, por amor. Ahora no quería nada de eso. Solo quería paz. La jueza volvió a mirar el estrado. El tribunal deliberará, pero conste que el silencio en este caso dice mucho. Martillo. Desestimado. Fuera del juzgado, la prensa pululaba, pero Elena no se detuvo a hablar. Bajó las escaleras con el dibujo de Lucas, cuidadosamente doblado en su bolso. Un hombre sin rostro. Una historia sin mentiras que esconder. Julián permaneció dentro, solo en la mesa, aún en silencio mientras sus abogados recogían a su alrededor. Su reino se había desmoronado, y la mujer que una vez borró acababa de convertirse en la voz que lo derribó. El parque estaba tranquilo, pesado por el suave silencio de la primera tarde. Las hojas de otoño bailaban desde los árboles, sus bordes teñidos de oro. Una brisa susurraba entre las ramas, rozando el cabello de Elena mientras se sentaba en el banco, observando a Lucas correr descalzo por la hierba. Habían pasado 3 semanas desde que terminó el juicio. Sin episodios, sin declaraciones, sin disculpas. Solo silencio por parte de Julián y una sensación de paz por la que Elena no sabía que había estado conteniendo la respiración. Miró hacia arriba cuando Lucas se agachó debajo de un arce, recogiendo hojas caídas en una pila. Tarareaba para sí mismo, un sonido que había regresado lenta, suavemente, como si hubiera sido guardado para su custodia. Las pesadillas eran menos frecuentes ahora, las preguntas más reflexivas, menos obsesivas. Tomó un sorbo de su café, ahora tibio, y sonrió. Lucas levantó la vista de repente, sus ojos encontrándose con los de ella. «Mamá». «Sí, cariño». Se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las manos, y se acercó lentamente. Su rostro estaba serio de una manera que solo los niños podían lograr, como si llevara algo pesado que no entendía del todo. «¿Volveré a verlo alguna vez?», preguntó. El corazón de Elena no se encogió. Se serenó. Había esperado la pregunta. Había ensayado una docena de versiones diferentes de su respuesta en su cabeza. Pero ahora, bajo esta luz dorada, con su hijo mirándola no con miedo, sino con tranquila curiosidad, no necesitaba frases ensayadas. Se arrodilló para que estuvieran a la altura de los ojos. «Puede que sí», dijo suavemente. «Algún día, quizás». Las cejas de Lucas se fruncieron. «¿Tengo que hacerlo?». Elena le acarició la cara, sus pulgares rozando la manzana de sus mejillas. «No», susurró. «Nunca tienes que perseguir el amor, Lucas. El amor verdadero no se esconde. No te hace dudar. Y nunca se va». Él la miró por un largo momento. Luego asintió. Y así, la pregunta lo abandonó. Caminaron de la mano por el campo, su otra mano balanceando la cometa de papel que habían hecho esa mañana. La luz del sol se derramaba sobre ellos, proyectando largas sombras que danzaban con cada paso. «¿Podemos ir por un helado?», preguntó de repente. Ella se rió. «Absolutamente». Mientras cruzaban un pequeño puente de piedra hacia la salida del parque, ninguno de los dos notó la figura de pie cerca de una valla de hierro forjado debajo de un sicomoro. Julián estaba solo, con un abrigo oscuro y gafas de sol, las manos metidas en los bolsillos. No había tenido la intención de seguirlos, pero lo había hecho. Observó a Lucas saltar delante de Elena,
señalando ardillas y saludando a un perro que paseaba cerca. El pecho de Julián se contrajo. Parecía mayor ahora. No solo cansado, sino cambiado, como alguien que finalmente se había visto a sí mismo sin filtros ni titulares. El caso judicial había terminado, pero las consecuencias públicas, no. Su imperio seguía en caída libre. Los inversores habían desaparecido. Las campañas se habían silenciado. Y sin embargo, nada de eso dolía tanto como esto. Viendo a su hijo reír sin él, Julián dio un pequeño paso adelante, un pie moviéndose sobre el sendero de grava. Pero no se acercó. No lo llamó, porque lo sabía. No tenía lugar allí, ni una mano que sostener, ni una voz que el niño reconocería. Había construido una vida tan cuidadosamente alrededor del silencio. Y ahora el silencio era todo lo que le quedaba. Elena se detuvo en la esquina, como si sintiera algo. Miró por encima del hombro, pero Julián ya se había escondido detrás del árbol, su cuerpo oculto en la sombra. Se dio la vuelta y sonrió a Lucas. ¿Carrera hasta el carrito? Él sonrió. ¡Vamos! Partieron juntos, riendo, persiguiendo nada más que la luz del sol. Julián se quedó atrás, observando cómo el último destello de su alegría desaparecía por el sendero. Invisible, no deseado, deshecho. ¿Qué te pareció este final? Déjanos un comentario con tus reflexiones y no olvides suscribirte al canal para más historias increíbles. Gracias por vernos y hasta la próxima.